Los judíos disputaban entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne. Jesús dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 52 al 59. El Hijo de Dios centra la vida de su Iglesia en la Eucaristía. Notas amables a la palabra de Dios hoy viernes 20 de abril, año 2018. La liturgia de la palabra de Dios nos regala dos ideas bien interesantes y aplicables para la vida cristiana. La primera idea es la conversión y la segunda idea es la Eucaristía. La primera idea es la conversión. Para entenderse con la Eucaristía es importante la conversión de vida. Y es importante arrepentirse y volver por los caminos del Señor. Y una de las reglas que comporta la Eucaristía es estar en gracia de Dios. Es ser amigo de Dios, estar en comunión con Dios. Por eso al recibir la Eucaristía se habla es de comunión. Por eso la conversión va a ser un punto determinante para que las personas se conviertan en misioneros y en discípulos del Señor. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos da un ejemplo de la conversión de un hombre llamado Saulo, que estaba dedicado a la persecución de todos aquellos hombres y mujeres que hablaban de Jesús y seguían el camino de Jesús de Nazaret, hasta que llegó el momento de la conversión de su vida personal. ¿Cómo avanza un ser humano hacia los caminos de Dios cuando permite que sus ojos vean la luz de Dios y permite que sus oídos escuchen la llamada del Señor? Y así le sucedió a Saulo. Comenzó su camino hacia Damasco y allí tiene una experiencia de Dios. Y tiene una experiencia de Dios cuando escucha la palabra del Señor, obedece el mandato de su Señor y lo llevaron de la mano hasta Damasco, dice el libro sagrado, y allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber, y allí se encontró con un discípulo llamado Ananías, y Ananías respondió que él iba a prestar ese servicio en nombre de Dios, y buscó la casa de Judas, y allí se encontró con el personaje. Estaba orando y ha visto un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. La experiencia de Dios en un proceso de conversión permite que las personas nos convirtamos en discípulos y misioneros del Señor. Saulo se convierte en el siguiente San Pablo, en el apóstol de los gentiles, por la actitud de escuchar voluntariamente al Señor, de obedecer lo que ordena su Señor, de poder permitir ver la luz de Dios. Y así se convierten los discípulos misioneros. La Eucaristía también prepara a la gente y la comunidad para ser un discípulo misionero. Y todo comienza con la Pascua del Señor, de aprender a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios dice: el que come mi carne y bebe mi sangre
tendrá la vida eterna. Y eso es lo que va a suceder exactamente, porque la carne es comida y la sangre es verdadera bebida. Centramos nuestra atención en un sacramento que nos dejó Dios de alimento, de bebida, de comida, de misión, de celebración. ¿Cuánta importancia deberíamos darle a la Eucaristía en el centro de la vida cristiana, el punto de convergencia de los sacramentos, el arranque de la santificación y la potencia de un discípulo del Señor? Habría que recordar hoy esa carta apostólica célebre escrita por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000, que titulaba su carta Novo Milenio Ineunte, al inicio del nuevo milenio. Y como el Papa destacaba la importancia de la Eucaristía, recordando esa celebración de la Pascua del Señor, centrando la mirada en la Eucaristía como un sacramento que provoca la unidad de la comunidad universal, un sacramento del amor, del perdón y del servicio, un sacramento que merece como el asombro y la contemplación del mundo cristiano, diría el Papa Santo. Y más adelante, en el año 2003, 3 años más adelante, el Papa va a escribir el documento célebre para todos los que quieran profundizar en la Eucaristía. ¿Por qué será que el Hijo de Dios centró la atención en su cuerpo y en su sangre? ¿Por qué será que dice que el que come ese cuerpo y el que bebe esa sangre tendrá la vida eterna? ¿Por qué será que la base y el fundamento es necesariamente la Eucaristía? El Papa Santo, San Juan Pablo II, logra esa entonación de la Eucaristía en su carta que la escribe un 17 de abril del año 2003. Y la carta se denomina La Iglesia vive de la Eucaristía. Es una carta encíclica del Papa donde habla de la importancia que tiene la Eucaristía como misterio de la fe. Nadie entiende la Eucaristía si no cree en la Eucaristía. La Eucaristía se entiende cuando uno cree, cuando uno come, cuando uno bebe, cuando uno participa, cuando uno entiende desde la fe la importancia de lo que se está celebrando. Dice el Papa que la Eucaristía ha edificado la Iglesia a lo largo del tiempo. La Eucaristía edifica a la Iglesia. Y esa misma Eucaristía sirve para el apostolado de la Eucaristía y de la Iglesia. Convierte a las personas en discípulos, misioneros, apóstoles de la Eucaristía, porque les permite que salgan como a irradiar ese amor, a vivir la hermandad, a practicar la justicia y a centrar su atención en la misericordia. La Eucaristía produce la comunión eclesial. La comunión y la unión de las personas es un efecto de la Eucaristía. Luego, no pueden haber diversidad en las personas que comen la misma Eucaristía. Se convierten en hermanos. Se convierten todos en aquellos apóstoles, testigos del Señor, testigos de la Eucaristía. Y el Papa termina su carta encíclica colocando a María Santísima como la mujer eucarística por excelencia. ¿Qué importancia tiene tan grande la Eucaristía para la vida nuestra y para la Iglesia? Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.